Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Magui Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola, querida comunidad, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y tengo hoy aquí conmigo a Bea Díaz. Bea, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien. Pues a ver, con Bea hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es el tema del apoyo a los niños con necesidades educativas diferentes en las aulas, en la escuela, que este es un tema, vamos, un temazo. Pero antes de entrar en materia, os presento a Bea, que es madre, psicóloga y especialista en TEA, en trastorno del espectro autista. Desde el 2011 se especializa en la ayuda a personas con diferencias neurológicas, primero como terapeuta de terapia asistida con animales y luego especializándose en terapia ABA para el autismo. Además tiene su propio blog, del que nos hablará luego, que está creado para ayudar y orientar tanto a padres y madres como a profesionales a dar respuesta a esas dificultades e inquietudes con las que nos encontramos a diario con niños neurodiversos, sobre todo con niños que tienen autismo. Así que de nuevo, Bea, encantada de tenerte en este podcast. Muchísimas gracias por venir. Cuéntanos un poquito más cómo te adentraste, cómo y por qué te adentraste en el mundo del apoyo a niños con TEA. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a ti por ponerte en contacto conmigo. Resumo un poquito mi trayectoria porque, bueno, yo estudié psicología hace muchos años, pero primeramente trabajé para empresa. Trabajé trabajé en recursos humanos, tema de orientación, selección, todo relacionado más con empresa. Pero bueno, en el 2011, que es cuando me quedo embarazada, pues abandono esta rama de psicología y entonces ya me decanto por la rama más clínica, de psicología clínica. Uh-huh. Y aquí es cuando empiezo mi aventura en desarrollarme en terapia asistida con animales, porque la verdad es que me llamaba muchísimo la atención y no desconocía totalmente el campo. Y bueno, que me quería formar en él, a ver qué podía aportar. Entonces, bueno, me especializo en esta terapia y empiezo a trabajar con todo tipo de discapacidades, tanto para niños como para adultos, ¿vale? Pues con cualquier dificultad, tanto neurológica como niños con autismo. También trabajábamos, esta terapia también era muy beneficiosa, pues por ejemplo, trabajábamos en residencias de ancianos, uh-huh. Gente con lesiones de médula, pues accidentes de tráfico, una caída. Esta terapia también iba dirigida a este tipo de personas. Entonces, bueno, así empecé mi andadura en el campo de la discapacidad y bueno, a través de la terapia ya empecé a trabajar en un colegio que estaba especializado en niños con TEA. Uh-huh. Y entonces empecé con terapia asistida con animales, pero entonces ya me empecé a formar y a profundizarme más en lo que es el autismo. Uh-huh. De manera general, quiero decir, en el autismo. Pero ya dentro del autismo sí que es verdad que conocí la corriente de ABA y me especialicé más en profundidad en ella. Uh-huh. Y ya trabajaba, por un lado, terapia asistida con animales y en ABA. Quiero decir, sin mezclar las dos corrientes. Por un lado, la terapia animales eran perros. Uh-huh. En mi caso no he visto otros, he trabajado con perros. Y en la terapia ABA. Y cuéntanos un poquito cuál es, porque habrá gente que esto de la terapia con animales tampoco lo haya escuchado nunca o no lo conozca muy bien. Cuéntanos así brevemente qué te pareció aquello y cómo se compara, ¿no?, con otro tipo de terapias mucho más conocidas
sobre todo de cara al autismo, como el ABA. Sí. Bueno, a ver, no tiene, bueno, sí que tiene que ver porque en las dos terapias se trabaja y obtienes muchos beneficios con niños con autismo, pero, por ejemplo, en las terapias asistidas con animales son sesiones muy cortitas. Son sesiones, si son individuales, lo recomendable es entre media hora, 3/4 de hora, tanto para los niños como también para el animal, que al final el animal también está trabajando en esa sesión. Claro. Y entonces suelen ser sesiones mucho más cortitas y se trabajan objetivos mucho más concretos, diferentes diferentes de los que se trabaja en terapia ABA, que en terapia ABA al final es una interacción totalmente individualizada entre el terapeuta y el niño. En las terapias con animales sí es individual, puede ser individual o puede ser grupal, pero siempre tiene que haber dos terapeutas, el terapeuta que trabaja con el niño y el terapeuta que trabaja con el animal. Vale. Entonces son sesiones siempre muy estructuradas, pero no tan estructuradas como en ABA. Quiero decir, te dan más pie a un poco cómo se encuentra el niño, cómo se encuentra el animal y cómo se encuentran las terapeutas. Que hay como más elementos. ¿Y dirías que es más una terapia, digamos, supletoria, en el sentido de que es algo un poco por añadido, Sí. no realmente puede ser la única terapia, ¿no? En el sentido de que tal vez trata más todo el tema de la autogestión emocional, tal vez ¿no? La conexión con la conexión con un animal que le funciona muy, muy bien a muchísimas personas, no solamente a los niños, ¿no? Pero que es algo como más emotivo, como más calmante tal vez para el sistema nervioso, mientras que con la terapia ABA o con otro tipo de terapias muchas veces estamos poniendo demandas, ¿no? Estamos haciendo peticiones, estamos, digamos, sacando de la zona de confort a ese niño o a esa persona, porque le estamos pidiendo que realice ciertas tareas, mientras que sin conocerlo muy bien me da la impresión de que la terapia con animales es como más relajante para el que, ¿no? El sujeto, digamos. Claro, sí. A ver, claro, la terapia ABA es como más, tú al niño le estás forzando más, porque además las sesiones son muchísimo más largas, como mínimo estamos hablando de una sesión de 3 o 4 horas en las que estás constantemente demandando la atención y forzando a trabajar. En las sesiones con perros, la sesión es muchísimo más, aunque sigue estando estructurada, pero es un poco más libre, porque al final se trabajan pequeños conceptos. Sí que es verdad que se trabajan tanto emocional, porque se crea un vínculo que es digno de ver, o sea, a mí me maravilló ese mundo, me encanta. Se pueden trabajar también temas cognitivos a través del perro y físicos, porque al final, bueno, el perro lo puedes mover, el niño también, pero bueno, se trabajan en sesiones mucho más cortitas. Entonces yo sí que, bajo mi punto de vista, sí que es lo que has dicho tú, yo como algo supletorio, nunca como algo principal, ¿no? Exacto. O sea, sí, pues igual que puede ser musicoterapia, arteterapia, estas terapias que son súper beneficiosas y está demostrado que tienen muchos beneficios para estos niños, pero siempre como algo añadido. Sí. Y entonces tú ahora trabajas como técnico de educación especial en un colegio en España, ¿no? En Zaragoza. Sí, entonces cuéntanos un poquito en qué consiste esto de ser técnico de educación especial, con qué tipo de niños o con qué especificidades educativas trabajas. Vale. Pues bueno, yo aquí trabajo en un colegio público, entonces esto es a través de una oposición, ¿vale? Y empecé en el 2016. Entonces, soy interina, entonces cada año me va tocando un cole diferente. Entonces, he trabajado en siempre colegios ordinarios, pero claro, con diferentes tipologías. Vale. Pero, por ejemplo, sí que hubo un año que trabajé en un colegio ordinario, pero era preferente para niños con TEA.
¿vale? Pero como técnico trabajas pues con todo tipo con todo tipo de disfuncionalidades. Es decir, pues, puede ser TEA, pero puede ser un síndrome de Down, puede ser un retraso del desarrollo, puede ser una dislexia. Con cualquier niño en edad escolar que necesite un apoyo. De acuerdo. Dentro del aula. Y puede ser también, por ejemplo, con TDA, o sea, con déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Sí, también. exacto. Sí. Con cualquier que nos encontremos con una dificultad educativa. Exacto. Que requiera un apoyo dentro del aula. Y cuéntanos un poco, tú entonces estás dentro del aula y trabajas solamente con un niño específico o puedes llegar a trabajar con dos, dependiendo de si hay dos niños en ese aula que necesitan tu apoyo. Eso es, sí. A ver, lo normal, sí que es verdad que suelen hacerlo para que haya un niño por aula, porque así, de esta manera, la atención siempre es mucho más individual y todo más estructurado para poder ayudar lo máximo posible a ese niño. Claro. Pero sí que es verdad que yo me he encontrado este año mismo, por ejemplo, en aulas que sí que había 2, 3 niños. Y en ese caso sí has trabajado con ambos, por ejemplo, o... Claro. Vale. Sí, sí. De acuerdo. Sí, porque digamos que las técnicos estamos para apoyar a la tutora. Entonces está la tutora del aula y nosotros entramos para darle apoyo a la tutora. Entonces, si hay 2 niños, normalmente sí que nos solemos poner, si es posible, con los 2 o los 3 que lo necesiten. Sí, me parece interesante aquí comentar porque, bueno, hay muchas personas que nos escuchan, mamás y papás que nos escuchan, que viven en países que no viven en España, que viven en Estados Unidos, claro, que viven en varios países de Latinoamérica y obviamente hay una grandísima variedad de los recursos que se ofrecen y que no se ofrecen también a veces, desafortunadamente, como parte de la educación, como has dicho tú, ordinaria, ¿no? de la educación pública estándar, ¿no? Entonces, coméntanos un poco los modelos de apoyo de educación especial dentro de las aulas, o sea, en las aulas, que imagino que habrá varios, ¿no? Porque básicamente el modelo que me suena a mí que trabajas tú es el modelo de lo que en inglés llaman el push-in, que es empujar, o sea, empujar en el sentido de que tú apareces en el aula, tú estás en el aula y das ese apoyo entrando tú al aula, ¿no? Luego también hay un modelo que es lo que llaman en inglés el pull-out, que sería sacar al niño del aula y llevarlo, por ejemplo, a otra aula más pequeñita, exactamente, en la que está con otros niños que tienen necesidades similares, ¿no? Sí. Pero ahí entonces al que sacas es al niño del aula, ¿no? Entonces, ¿hay otros modelos, aparte de estos dos, de cara a lo que es el apoyo específico de necesidades educativas, digamos, especiales dentro de las aulas que tú conozcas? O cuéntanos un poquito cómo va esto de los modelos. Pues sí, aquí por ejemplo en Zaragoza, porque esto, aparte de por países, incluso va por comunidades. En España no todas las comunidades trabajan de la misma manera. Claro. entonces yo lo que conozco que es Aragón, bueno, Zaragoza, los modelos es el que tú has dicho. Nosotras, las técnicos, entramos dentro de clase, dando apoyo dentro del aula y siguiendo el ritmo o lo que se intenta, o de una manera adaptada a estos niños, pero siguiendo el ritmo de la clase. En otras ocasiones se saca el niño de clase, que puede ser de manera grupal con otros niños de las mismas o parecidas características, o de manera individual, y se trabaja cara a cara con una sesión entera con ese niño o niña. Pero, por ejemplo, yo cuando me formé en ABA, tuve la oportunidad, bueno, la formadora era de Barcelona. Entonces, yo sé que en esa comunidad, por ejemplo, se puede trabajar ABA dentro de los propios colegios. Y es la terapeuta que trabaja con ese niño ABA por las tardes o al mediodía, cuando sea, la misma que entra dentro del aula. En Aragón, por ejemplo, eso no está permitido, porque para entrar dentro del propio colegio, es lo que comentaba, tienes que, para empezar, sacarte una oposición y entrar
digamos, en tu puesto. No puedes, no puedes desarrollar otras funciones, por así decirlo. Uh-huh. Sí, o sea que a veces las diferencias de los recursos que se dan tienen que ver más con temas administrativos, burocráticos, ¿no? Sí. Y también obviamente con temas de recursos públicos, en el sentido de Ah, que en muchos países es que ni siquiera hay apoyo específico dentro del aula o solo en ciertos colegios. Por ejemplo, nosotros antes de venir a Estados Unidos vivíamos en Escocia y Adrián, mi hijo, iba a un colegio público en Escocia, que era un colegio de una zona concreta que no era la zona en la que nosotros vivimos, pero lo que hacía es que ese colegio, digamos, era el colegio local de esa zona, pero luego tenía lo que ellos llamaban un centro de comunicación que se encargaba precisamente de dar apoyo específico a niños con problemas, con dificultades de comunicación social, de interacción social, sí. de juego, es decir, con niños, pues, en su mayoría perfil TEA, perfil TDA y tal. Y ese centro cubría todo el condado, o sea, era como para todo el condado porque era un condado pequeñito, ¿no? Entonces, tenías una mezcla de un modelo en el que tenías la escuela, digamos, normal, ¿no? La escuela local. Sí. Entonces, por ejemplo, Adrián empezó yendo solamente al centro de comunicación de manera intensiva todo el día y luego ya poco a poco le fueron, pues, introduciendo en el aula normal. Pero en ese aula normal él no tenía apoyo específico, sino que era el modelo de que se le sacaba de ese aula 3 veces. Al final, yo creo que antes de mudarnos a Estados Unidos iba solo 2 o 3 veces por semana, por las tardes, un par de horitas, ¿no? Sí. Y entonces lo que hacían es que le sacaban de allí, pero además ese centro era el centro, digamos, regional, ¿vale? Y entonces de ahí venían otros niños que iban a otros colegios. Entonces, la verdad, me pareció un modelo interesante, pero también un poco frustrante porque había que tener también transporte público escolar, ¿sabes? Sí. Porque tenías que traer a los niños de diferentes colegios para que pudiesen asistir a ese centro. Este modelo también existe aquí. Se llama el modelo combinada, una educación combinada. Y pues se trata de eso, sí, lo que tú dices, ir a un colegio ordinario y luego en ciertos días normalmente o algunas mañanas vas a un colegio específico. Aquí también se hace ese modelo, lo que pasa es que yo creo que tiende a desaparecer porque al final es un rollo para los padres, porque es un rollo el tema conciliación, por ejemplo, porque tiene que ser el propio padre o madre la que lleve a los hijos de un sitio a otro. O sea, por las mañanas al colegio, luego a comer te llevo al otro colegio y también yo creo que se desubican un poco también. Claro, no facilita obviamente el tema social cuando son niños que además ya tienen dificultades en el ámbito social en general de por sí, ¿no? Entonces, si tienes a los amiguitos de la mañana, a los amiguitos de la tarde, a lo mejor no tienes amiguitos en la mañana y a lo mejor tampoco tienes mucho por la tarde y te pasas el día como peonza, ¿no? De un lado para otro, claro. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito más, ¿en qué se diferencia una técnico de educación especial, ¿no? Como tú, que además aquí en Estados Unidos es muy gracioso, utilizan un término muy curioso que es shadow, que es sombra, porque, o sea, literal, es la sombra de estos niños, ¿no? De estos pequeños en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencia este rol de técnico de educación especial dentro del aula de una terapeuta ocupacional o de una logopeda, ¿no? Porque lo mismo, muchas veces son diferencias más como de acceso al aula, ¿no? Es decir, que a lo mejor el contenido del trabajo no es tan diferente dependiendo de con qué niños y con qué necesidades estés trabajando, pero lo que sí es diferente es tu etiqueta en el sentido de si eres funcionaria pública, ¿no? Si tienes una plaza para trabajar en colegios o no, o lo haces de una manera más privada, pues, pasando consultoría o asesorías privadas. Pero cuéntanos un poquito, ¿sí hay diferencia o no hay diferencia en el contenido del apoyo que se le da a los peques? Sí, sí, diferencia. Sí, diferencia. A ver, las técnicos en realidad lo que hacemos dentro del aula se podría considerar más como unas tareas asistenciales. Es decir, nosotras no lo hacemos así, pero
las técnicos seríamos más pues para fomentar lo que son las habilidades del día a día dentro del aula, es decir, seguir las rutinas, pues, ¿no? Las rutinas de un día normal, pues asamblea, luego hacemos una ficha, lavamos las manos, vamos al baño, el comedor, recreos, vigilamos siempre a estos niños en el recreo, o sea, ahí sí que somos la sombra, vamos allí donde van ellos, vamos detrás, y somos el apoyo asistencial dentro del aula y somos el apoyo de la tutora, de lo que, pues eso, de seguir el ritmo de la clase, aunque sea con las fichas adaptadas, pero quiero decir, si en ese momento toca hacer una ficha, todos vamos a hacer esa ficha. Consiste en eso, ¿no? En todos nos sentamos, todos hacemos la ficha, aunque la tuya sea diferente, pero estás sentado con tu grupo de referencia. Te preguntaba, no es entonces un currículum en paralelo y diferente, sino que es un acompañamiento al niño en el currículum, o sea, en el contenido de la educación que están recibiendo todos los niños de esa aula, ¿no? Claro, o adaptado, que la adaptación es lo que hacen las figuras de maestras en pedagogía terapéutica, junto con las de audición y lenguaje y las orientadoras. Entonces, en ese equipo estamos todas juntas, pero las que llevan a cabo, digamos, de manera plasmada, son ellas. Y las que lo llevamos a la ejecución dentro del aula somos las técnicos. De acuerdo. Eso es importante también. Esa sería la diferencia. Sí, porque muchas veces los padres también no lo tienen claro, ¿no? O sea, dicen, bueno, esta persona ayuda a mi hijo, que mi hijo tiene necesidades adicionales de apoyo, ¿no? Por el diagnóstico que sea. Pero muchas veces no hay claridad, ¿no? Sobre realmente el papel. Y de hecho te quería preguntar precisamente cuáles son estas limitaciones intrínsecas, no porque se haga mal el trabajo, sino simplemente por el contexto en el que se da ese tipo de apoyo, cuáles son esas principales limitaciones o los desafíos principales del apoyo escolar, tal y como nos has comentado tú, ¿no? Con este modelo de entrar a la clase. La limitación que hay es... bueno, yo, igual, o sea, tal y como me has presentado tú, yo estudié psicología, tengo un máster y me he especializado en autismo y he trabajado anteriormente con niños con discapacidad, bueno, todo tipo de dificultades, ¿no? Pero para ser técnico realmente no tienes por qué tener todos estos conocimientos. Entonces, bueno, muchas extrapolamos nuestras funciones a dar apoyos educativos. Pero es lo que te comentaba, la técnico, sobre todo las funciones que tiene son asistenciales. Y la que marca las pautas de actuación y la que te va marcando a ti un poco lo que espera es la tutora. Vale, y entonces, claro, entonces ahí para que ese modelo también funcione, entonces me surge la pregunta de la tutora también tiene que tener un cierto tipo de sensibilidad y de, por supuesto, educación, digo, a nivel profesional para entender que los niños que están dentro del espectro autista, los niños que tienen déficit de atención y hiperactividad, los niños que tienen dislexias, son niños, o los niños que tienen síndrome de Down o que tienen una parálisis cerebral, son niños que tienen necesidades diferentes, no son niños mal portados o no son niños que necesariamente tengan que tener una discapacidad cognitiva, son niños que aprenden de manera diferente y que necesitan digamos, contextos educativos un poquito diferentes. Entonces, aquí también hay un desafío, ¿no? O sea, un poco como de encajar ese puzzle, porque claro, esa ficha tampoco necesariamente encaja siempre en lo que es el trabajo a diario en un aula con niños neurotípicos. Claro, ahí es donde viene bajo mi punto de vista, de la falta de recursos. ¿Por qué es falta de recursos? Porque sí, estamos hablando de que aquí en España, por lo general, Zaragoza, pero por otras provincias y otras comunidades que estamos hablando de que en cada aula de un infantil están
25 o 26 niños. Ujú. Con cada uno con sus características, cada uno con sus problemáticas, cada uno con una serie de necesidades, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, claro, una tutora para 25 niños, claro, es muy buena voluntad, evidentemente, que, vamos, yo todas las que he conocido la tienen, pero no deja de ser para ellas también un gran desafío el encontrarse pues, con niños con necesidades educativas y también dependiendo de las necesidades, porque bueno, hay diferentes grados Claro, claro, de, claro. de- de dificultad. Ujú. Entonces, ahí es cuando las técnicos normalmente es cuando entramos nosotras en el aula, la tutora descarga todo lo posible en nosotras. Vale, o sea que entonces sí dirías que por lo general sí se ve como un recurso adicional vuestra presencia en el aula y Sí. no se aprecia como una especie de competición, o sea, es decir, en No, 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 general la relación no. profesional es buena en el sentido de que obviamente tú estás ahí para ayudar en realidad estás ahí para Sí, ayudar a la tutora en ese sí, sí. desempeño de sus funciones, ¿no? Sí, yo ya te digo, bueno, a ver, yo llevo desde el 2016, he pasado por varios colegios, por pueblos, ciudades, o sea, he tocado varios Ujú, por un instituto, ujú. jamás, no, nunca, o sea, yo al revés, todas las tutoras o la profesora, no hace falta que sea la tutora, puede ser en ese momento entrar y dar apoyo pues a la que está dando inglés Ujú. o la que música, quiero decir que esas asignaturas a veces no las da la tutora. Claro. Pero no, no, al contrario, tú cuando te ven entrar en el aula, para ellas es un apoyo muy bueno Y bienvenido, ¿no? y bienvenido porque saben que tú te vas a hacer cargo por lo menos del niño con necesidades educativas especiales. Ujú. Entonces, para ellas, ya que tú estés dentro del aula, pues ya que estás tú, pues yo me centro más en los otros 24, ¿no? En los otros Ujú, 25. ujú, Y ujú, delegan mucho en la técnico. ujú. Sí, ¿Hay no, para con- nada. Rivalidades para nada. Vale, No. ¿hay continuidad, dirías tú? Es decir, ¿cómo se establece un poco la continuidad de cuidado o de atención o de apoyo de un curso a otro normalmente? Porque tú, bueno, has dicho que, por ejemplo, en tu caso, pues Sí. vas cambiando de colegio, ¿no? Entonces, también puede ser que a lo mejor, si en ese colegio hay más de una técnico, pues que no trabaje con los mismos niños de un año para otro. Entonces, ¿hay alguna manera de o sea, un poco como de informar a la persona que siga al año siguiente de, bueno, pues del estilo de ese niño, de las necesidades de ese niño, porque eso me parece también súper importante, ¿no? Que no tenga No, el niño que, casi que no tenga esa relación de apoyo que empezar desde cero cada año escolar, cada curso escolar. sí. Yo he tenido mucha suerte y en el colegio en el que estoy ahora llevo 2 años. Este es Ujú. mi segundo año. Ojalá pudiese repetir un tercero. Pero fíjate, yo desde el 2016 he pasado por 6 colegios diferentes, Uh-huh. bueno, 5 colegios y un instituto. Y para mí es uno de los mayores errores que hay, porque estos niños necesitan, cualquier niño, porque yo creo que cualquier niño, tener una profesora, sobre todo en los años de infantil, Uh-huh. tener una persona de referencia y saber que esa persona de referencia está ahí, para mí es muy importante, ya te digo, para cualquier niño, por lo menos hasta los 6 años. Pero para estos niños todavía más, Más, porque al exacto. final ellos tienen su tutora, pero la persona que tienen de referencia muchas veces es la técnico, porque es con la que más horas pasa, la Exacto. que más cercana está a ellos y la que saben que si cualquier problema, dificultad que ellos tengan, tú vas a estar ahí. Entonces, yo creo que el sistema no está pensado para dar esta continuidad. No. Sí que es verdad que aquí, cuando por ejemplo sacan plazas fijas, esas plazas fijas suelen ser para colegios de educación especial. Yeah. Entonces, ahí sí que a lo mejor la plantilla, pues el 60 o el 70% siempre es Uh-huh. la misma. Uh-huh.
bueno, sí que lo llevan a esos colegios, ¿no? Claro. Donde hay más necesidades, claro. Claro, pero ahí estamos Pero hablando bueno, también de un modelo diferente, porque ahí estás sí, hablando de exacto. una educación separada, no estás hablando de una Exacto. educación integrada. Y a mí Yes. me parece también muy interesante aquí mencionar que, o sea, esto obviamente sale del ámbito de esta entrevista, ¿no? Pero todo el tema de cuál es el mejor modelo para nuestros hijos. Y claro, hay tanta diversidad que es muy difícil decir, pues mejor este, mejor el otro, pero precisamente el hecho de que en muchos casos no haya modelos, o sea, de que realmente no haya alternativas, pues Sí, es un fallo de la educación pública, ¿no? En este caso, sí. porque muchos niños simplemente no reciben ningún tipo de apoyo, ni siquiera el apoyo que por ejemplo, tú prestas, ¿no? De entrar a las aulas y apoyar y acompañar, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, los niños que, digamos, son menos problemáticos, entre comillas, ¿no? Ujú. Son Sí, vistos como menos sí, problemáticos, tienen básicamente que vérselas ellos solitos, porque sí. En muchos casos no hay apoyos No hay, adicionales. no hay. Exacto, exacto. Hablamos de lo mismo, de faltas de recursos. O Uh-huh. sea, y faltan muchos apoyos, porque dentro del aula es lo que tú dices, normalmente a nosotras nos derivan con los niños que tienen unas dificultades muy Mayores. altas, Uh-huh, muy uh-huh. altas. Estamos hablando de niños pues que a lo mejor con 6 años todavía llevan pañal, Uh-huh. por no control de esfínteres, no controlan, por ejemplo, no tienen la habilidad adquirida de comer solos, hay que darles de comer. Claro, estamos hablando de que esas habilidades básicas no las tienen. Entonces, nosotras estamos para apoyar, claro, evidentemente, esa problemática, ¿no? Pero niños, lo que tú dices que son, bueno, o que pasan más desapercibidos, un TDA, un autismo de grado alto, ¿no? O de alto funcionamiento, Uh-huh, uh-huh. esos niños no reciben apoyo, por ejemplo. Exacto, O sea, yo he exacto. visto niños con autismo de alto funcionamiento que se les considera así y no reciben apoyo. Mm. Y Y para esos mí, niños precisamente sí son más vulnerables en todo lo que es el ámbito tal vez menos académico, pero más social, es decir, en los exacto, exacto, recreos, en el exacto. patio, en los Eso, juegos, porque no tienen esas habilidades eso sociales es. y por lo tanto son potencialmente pues, víctimas del bullying, ¿no? Sí, sí, Esto. sí, sí, Ujú, sí, 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 ujú. sí. Sí, sí, yo lo he vivido, ¿eh? En el instituto teníamos una niña con autismo y académicamente, bueno, y ella llevaba una adaptación, pero bueno, con su adaptación el problema es que en los recreos, lo que tú dices, estaba totalmente aislada, Ujú. había que reintroducirla en el ámbito social. Pues Exacto. esa niña Acompañarla, ¿no? Muchas veces claro, también. acompañarla y forzar, o sea, forzar un poco la situación, ¿no? O Ujú, sea, ujú. no de manera Facilitar. natural, sino Ujú, forzar esas situaciones. ujú. Claro, eso lo hacemos las técnicos. Pero claro, si a ti en ese momento tú estás con un niño con parálisis cerebral, con una silla de ruedas, pues esa niña no recibe apoyos, porque Claro. no hay, faltan recursos. Ujú. Y los recursos que hay se llevan a lo que decimos, a los niños más afectados. Claro, a los niños que realmente a nivel práctico, pues es que no se les puede integrar en el aula o necesita de personal Eso es. adicional, como en el caso tuyo, ¿no? Como Sí, centros de educación especial o claro. necesitan ir a centros de educación especial, ¿no? O necesitan ir a centros de educación. Exacto. Y a mí, yo desde aquí, como mamá de un niño que tiene autismo, también, bueno, pues lanzar aquí bueno, por aquí plantar la lanza, ¿no? De decir, hay que realmente, se está hablando mucho de la reforma de la educación en general, por el tema de la tecnología, por el tema del bullying, por el tema también bueno, pues de los recursos, ¿no? De las limitaciones de recursos presupuestarias, ¿no? De los sistemas públicos. Y yo creo que como parte de esa reforma educativa también se tiene que incluir todo el tema de la educación de los niños que son neurodiversos, porque independientemente de que lo miremos como, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, ya se habla que 1 de cada 4 niños tiene una necesidad adicional a nivel educativo. Esto no Sí. significa que 1 de cada 4 niños tenga autismo, ni que 1 de cada 4 niños tenga TDA, pero No, si lo claro, sumas todo,
Si sumas absolutamente todo, más muchos niños que no tienen un diagnóstico, pero que sí tienen unas necesidades educativas diferentes de lo que ha sido la educación convencional hasta ahora, sí, exactamente, sí que llegas a ese número. Y entonces estamos hablando pues eso, del 25% de los estudiantes, ¿no? Ya sean a nivel de primaria o de secundaria. Entonces yo creo que realmente el tema de la reforma educativa tiene que incluir un componente muy importante sobre la neurodiversidad, ¿vale? Ya no necesariamente la discapacidad, en el sentido de que siempre va a haber niños que seguramente no van a poder operar, educarse dentro de un colegio normal, ¿no? Ordinario, para niños neurotípicos, pero tampoco el modelo convencional es necesariamente sostenible si vamos, ¿no? Si empezamos realmente a ver a la neurodiversidad como una realidad y a ver que hay muchos niños que no tienen diagnóstico y que seguramente nunca van a tener diagnóstico porque pueden operar en la vida normal, entre comillas, pero que aún así tienen necesidades educativas adicionales. Sí, es lo que hablamos, que yo entrar en el aula está muy bien, que los técnicos están muy bien, pero, por ejemplo, se necesitaría en todos estos colegios ordinarios, se necesitarían fisioterapeutas, por ejemplo, para estos niños, que les viene fenomenal, o una terapeuta ocupacional, que es la que precisamente es la que les favorece el desarrollo de esa vida independiente, ¿no? De que por ejemplo, hay niños, yo he llevado niños, sobre todo este año he llevado 2, que al final ya no te interesa tanto lo que es el nivel educativo, o sea, a nivel académico, de conceptos, sino que lo que te interesa es trabajar habilidades de la vida diaria, ¿no? El que se sepan abrochar un zapato, por ejemplo, ¿no? Un botón, los botones, no sé, trabajar como más la psicomotricidad, que eso dentro del aula, claro, no se trabaja porque... ¿Por qué? Porque los niños neurotípicos, eso ya lo aprenden. Solo por verlo, ¿no? Y por imitar. Claro, por imitación, o incluso en casa, por sus padres, hermanos mayores, no sé, se aprende de una manera como mucho más innata, ¿no? Más natural. Pero con estos niños hay que trabajar, eso hay que trabajar, es lo que hay que forzar esa situación. Entonces creo que faltan esos recursos y trabajar en esos aspectos más que centrarnos en lo que es aspectos educativos, académicos. Exacto. Sí, eso, o sea, sería como una educación un poco más holística, ¿no? Entre comillas, en el sentido de que, pero bueno, incluso también a nivel de los niños neurotípicos, ¿no? Yo siempre digo que por qué no hay, aunque ya cada vez las hay más, ¿no? Pero asignaturas sobre autoconocimiento y autogestión emocional. Es que eso nos hace falta a todos, no solamente a los niños que tienen, ¿no? Diferencias. Entonces, hay muchas habilidades sociales, emocionales, que no son meramente académicas, que también deberían de venir un poco incluidas, ¿no? En el currículum de todos. Pero es verdad que los niños que tienen estas necesidades adicionales, muchísimo más, ¿no? Habilidades sociales, habilidades, como dices tú, por ejemplo, psicomotrices, ¿no? De poder atarse los cordones del zapato. Por ejemplo, muchas veces hay niños que a lo mejor no quieren tienen fobias, no quieren ir al baño porque no son capaces de desabrocharse los pantalones, ¿no? Ya ni siquiera es un problema fisiológico suyo de su cuerpo, ¿no? El condón de esfínteres, sino es un tema psicológico, es un tema de que hay bloqueos, ¿no? Entonces, eso también es súper importante y muchas veces se malinterpreta, ¿no? Se malinterpreta el que este niño no quiere hacer esto, pero a lo mejor no es por las razones que tú piensas. Pero claro, sin tener una visión un poquito más global del desarrollo de un niño, sobre todo cuando son más pequeños, pues es muy difícil que podamos poner en lugar pues, los apoyos que se necesita. Incluso cuando lo sabemos, pues muchas veces tampoco hay los recursos, ¿no? O sea que... Claro, sí, es como una pescadilla que se muerde la cola. Sí. Exacto. Sí. Entonces... Sí, por eso muchas veces estos niños... Perdona, que te he cortado. Sí, no, sigue. Que muchas veces estos niños no es por una educación separada pero es verdad que en los colegios de educación especial sí que se trabajan este tipo de habilidades y muchas veces hay padres que se plantean el cambiarlos de tipo de educación
porque muchos se plantean que lo que quieren es que sus hijos lleguen a ser independientes, ¿no? Claro. El que, por ejemplo, que sepan cruzar un semáforo en verde y en rojo parar, o cosas que son básicas, que para los niños neurotípicos es una cosa, pues eso, que no lo trabajas en clase porque ya está, o lo trabajas muy poquito. Uh-huh. Con estos niños hay que trabajar más esas cosas. Y es verdad que en los colegios de educación especial se hace mucho más hincapié en las habilidades básicas de la vida. Claro. Entonces, hay padres que se plantean el cambio de educación por este tipo de aprendizajes, ¿no? De aprendizajes más, pues, de la vida. Más prácticos. Exacto. Para ellos. Uh-huh. Sí. Exacto. Sí, que son aprendizajes que llevan o que potencialmente llevan a la independencia, a poder ser independiente, que es realmente lo que también los padres queremos cuando los hijos ya se van, bueno, pues ya van teniendo una cierta edad, ¿no? Claro. Pero es muy interesante, a mí una de las cosas que siempre yo a veces también digo, ¿no? Que es, mira, el que tu hijo sepa álgebra a un alto nivel, pero luego no sepa gestionar su enfado cuando pierde en un juego. O sea, puedes saber muchísima álgebra o puedes saber gramática, vamos, sí, por un tubo, pero si luego no es capaz de gestionar sus propias emociones o de gestionar la interacción con otros seres humanos, no le va a ir bien en la vida. O sea, es que es así. Entonces, realmente para los niños que aprenden de manera diferente, es como que tienes las dos vías en paralelo. Por un lado, por supuesto que también cognitivamente quieres que aprendan y que académicamente puedan avanzar, pero realmente la base fundacional de todo el edificio es que sean capaces de relacionarse con los demás y de aprender a través de la relación con los demás, ¿no? Y adquirir esa independencia del autocuidado también, ¿no? De cosas tan sencillas como, pues eso, ser capaces de lavarse los dientes, de lavarse las manos, de mantener una seguridad vial, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo que te iba a preguntar, Bea, un poco ya para ir acabando esta charla, teniendo en cuenta las grandísimas diferencias y disparidades de recursos por país e incluso por regiones, ¿no? O autonomías, como en el caso de España, desde tu experiencia, ¿tú qué podrías recomendar a los padres que nos escuchan y que quieren empezar a dialogar, ¿no?, con el colegio de sus hijos para conseguir apoyos más específicos? Teniendo en cuenta que, claro, va a ser una recomendación muy general porque las diferencias son realmente enormes en lo que se da, ¿no?, en lo que realmente se puede aportar. Pero, ¿qué sería un buen comienzo para los padres? Lo que recomiendo siempre a los padres, a mí me gusta estar en las tutorías, por ejemplo, yo sí que suelo estar en las tutorías con los alumnos que yo llevo, es que tiene que haber una relación súper fluida y de ir trabajando todos en la misma dirección. Y yo sí que he estado en colegios, en este último que llevo 2 años, por ejemplo, sí que se va trabajando muy a la par padres, tutores, bueno, colegio en general, quiero decir, el tutor, el orientador, el APT, y junto con otras terapias que se puedan hacer fuera. Si nosotros hablábamos mucho pues, con las logopedas con las que iban fuera del horario escolar, ¿no? Pues con las logopedas, con las terapeutas que puedan trabajar con ellos por las tardes. Entonces es como que no vean el cole a las tutoras como el enemigo, ¿no? Sino que al revés, que todos a una es muchísimo más beneficioso para todos. El tema de reivindicar ayudas, pues es que al final los recursos son los que hay y quiero decir, tú puedes solicitar al centro muchos más apoyos y demás, pero ya muchas veces tampoco no depende ni del propio centro. Es que depende de los recursos que hay y cómo están distribuidos. Sí, son limitaciones más estructurales, ¿no? Más políticas, en el sentido de que al final son decisiones políticas de cuánto nos gastamos en educación y cuánto nos gastamos en otras cosas, en sanidad o en otras cosas, ¿no? Entonces, eso es. Sí, que no depende ya tanto de los padres, ¿no? Claro. Y yo lo que sí que les diría es que cuando tú apuntas, inscribes, ¿no?, matriculas a un niño en un colegio,
que antes te informes de los apoyos que puede llegar a recibir. Porque es lo que hablamos, si en ese colegio hay un niño con unas necesidades educativas muy altas, el tuyo va a recibir menos. Entonces, pues no lo sé, muchas veces, pues eso, yo por ejemplo este año he llevado a una niña que la madre este año ya la cambiará a un colegio de educación especial porque no está recibiendo todos los apoyos que necesita. No que no se le puedan dar, porque se le están dando los máximos apoyos, pero es que no hay más. Ya. Entonces... Claro. Y ese es un poco las cuentas, ¿no? Las cuentas en el sentido de las cuentas de Gran Capitán que no salen para estos niños en muchos casos, que es lo que necesitan. Ver qué necesita tu hijo y en qué centro se lo van a poder dar. Y ser realistas con las necesidades que va a tener y que va a recibir. O sea... Y en la medida de lo posible y suplementar, claro, que es lo que has dicho tú, suplementar, ¿no? claro, sí, lo que pasa es que, claro, eso también depende, obviamente, de los recursos económicos de la familia y también del lugar en el que se encuentren. Aunque afortunadamente también es verdad que bueno, esta crisis del coronavirus, la pandemia, también nos ha puesto todos muchísimo más en disposición de trabajar telemáticamente o de hacer terapias telemáticamente. Y se ha abierto, digamos, un mundo, ¿no? En el que ya no tienes por qué tener a una logopeda. Yo hace muy poquito recomendé a una amiga mía que vive en Europa, que vive en Escocia, que trabajase con una logopeda que está en Miami. Y al final da lo mismo, porque... Da igual. O sea, no es... Claro, obviamente para ciertas cosas, sobre todo en terapia ocupacional, no la logopedia, la terapia ocupacional, pues es muchísimo mejor hacerlo de manera presencial porque muchas veces hay que, digamos, manipular, ¿no? Estamos ayudando con el cuerpo, sobre todo pero para ciertas terapias se puede perfectamente hacer de manera telemática. Entonces, bueno, también es verdad que se ha abierto esa vía muchísimo más ahora por toda esta circunstancia, claro. Sí. Bea, yo seguiría hablando de estos temas porque me fascinan, sobre todo toda esta parte, ¿no?, de los modelos educativos, de la reforma educativa y tal, que es muy interesante también pues, tener tus opiniones, puesto que trabajas dentro del sistema. Pero para no hacer este episodio demasiado largo, me gustaría que nos contases un poco dónde pueden encontrar más información sobre tu trabajo, tu web, tus contactos, dónde estás en redes. Cuéntanos un poquito para el que te quiera seguir la pista. Vale, yo tengo un blog que monté hace ya unos cuantos años y bueno, ahí, cuelgo artículos que me parecen interesantes. Luego tengo a través del blog te puedes inscribir a una página en Facebook donde compartimos artículos también, otras noticias, mamás, casi todos son mamás. Hay papás, pero la mayoría somos mujeres. Y bueno, mi página es diazbea.com. Pues dejaremos toda la información, la página web y todo eso, el blog, en las notas de este episodio. Vale. Así que nada, Bea, de nuevo darte las gracias por haber acudido a este programa, a aportarnos también mucha información, yo creo que muy valiosa, sobre todo pues porque al final tenga nuestro hijo más o menos necesidades adicionales educativas. Todos los niños están en el colegio, ¿no? Prácticamente. Y entonces es un ámbito muy, muy, muy importante y es un ámbito en el que, bueno, pues hay una serie de desafíos, pero también está muy, muy bien saber de personas como tú que estáis trabajando dentro de ese ámbito escolar para apoyar a niños con necesidades adicionales y con diferencias de aprendizaje. Así que muchísimas gracias por tu trabajo, por venir a este podcast. Encantada, de verdad, un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.